estas clases, después yo las subo a un canal de YouTube que armé con esta situación del confinamiento y después yo les mando los enlaces para que ustedes puedan repasar. Gracias. Muy bien. Trastornos de ansiedad en atención primaria. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes recuerden de estas primeras clases que vamos a dar en cuanto a ansiedad? Una, que puedan identificar los síntomas de ansiedad, que es algo que tratábamos de hacer con mis estudiantes de psicopatología en los semestres anteriores. Eso, que puedan identificar el síndrome de ansiedad. Dos, que se les quede grabado que todo cuadro de ansiedad, todo cuadro depresivo, todo cuadro psicótico, todo cuadro de agitación, todo cuadro maníaco, es orgánico hasta demostrar lo contrario. ¿Qué significa esto? Que todo paciente nuevo que de repente a ustedes llega a la consulta, ya sean internistas, ya sean cardiólogos, ya sean médicos generales, tienen que hacer un examen exhaustivo, descartando patologías orgánicas que podrían simular trastornos de ansiedad. 3. Identificar claramente cuáles son los criterios de remisión al psiquiatra en casos de ansiedad. Prácticamente para mí esos son 3 puntos importantes de esta primera clase. Vamos a ver si logramos obtener esos objetivos con ustedes. Bien. Para la mayoría de personas, piensan que los psiquiatras solo atendemos pacientes locos, desquiciados, y asocian la psiquiatría con la esquizofrenia. Como es algo, es un dato que yo recalco, yo pido pocos porcentajes en los exámenes, pero sí hay un porcentaje que yo se los repito a mis estudiantes. Uno de ellos es que solo el 1% de la población mundial corre riesgo de sufrir esquizofrenia. ¿Qué significa esto? Que no toda psicosis va a ser esquizofrenia. Y que lo que más nos llega a la consulta psiquiátrica, tanto pública como privada, son los trastornos de ansiedad. Y estos se han convertido en los trastornos mentales más prevalentes en la población general. Y después de la situación que estamos viviendo en Honduras y en el resto del mundo, probablemente el trabajo que tenemos los psiquiatras en este momento y meses posterior a este confinamiento va a ser cada vez mayor. Los trastornos de ansiedad tienen una morbilidad significativa, lamentablemente son crónicos y son algunos de ellos resistentes a tratamiento. Esto significa, por ejemplo, con el trastorno obsesivo compulsivo, que necesitamos dosis más altas de antidepresivos en relación a los pacientes que padecen de depresión. Aquí voy a hacer un hincapié. Por ejemplo, un paciente con depresión podría responder muy bien a dosis de 20 miligramos. Sin embargo, un paciente con TOC puede responder a 20 miligramos de fluoxetina en comparación al cuadro de depresión, pero una mejor respuesta la vamos a obtener a dosis de 60 o de 80 miligramos de fluoxetina en pacientes con TOC. La ansiedad patológica, porque vamos a tener ansiedad normal y ansiedad patológica. La ansiedad normal es como probablemente la que vivió Daniel cuando le hice la pregunta de los genes, o la que vivió Donald, ¿verdad? En cuanto a eso, para mí podría ser una ansiedad normal. La ansiedad patológica es más frecuente en las mujeres, lamentablemente, ahí nos ganan en porcentajes, con un 30.5% de los casos de ansiedad patológica será más frecuente en las mujeres. Y en los varones este porcentaje puede ser del 19%. Si ustedes ven, la cantidad de pacientes con ansiedad es mucho más en comparación a los pacientes con esquizofrenia.
La prevalencia se reduce con los niveles socioeconómicos altos. Vamos a ver, ¿a quién se le ocurre por qué se podría dar esto? Porque tienen menos estresores ambientales, tal vez, Podría ser, entonces muy de bien. ¿Quién habló por socioeconómicamente ahí? más bajo. ¿Quién habló por ahí? Elsa. Perdón, Elsa. Sí. Muy bien, Elsa, ¿por qué más? No, eso debe ser porque por su condición de vida tienen cantidad de estrés más constante. Correcto, ¿alguien más por ahí? Iván. Tal vez ellos, las personas con un nivel socioeconómico alto, tienen capacidad de acercarse a algún psiquiatra o algún psicólogo y además comprar medicamentos que no son tan baratos. Exactamente, muy bien. Tanto Elsa como Iván tienen razón. Daniel, Daniel, perdón. Iván no contestó entonces. No, no, Ajá, pues, ¿qué vas a decir, Iván? Todo no esto queda que, grabado. Si no decís nada, ah, porque los que tienen un nivel socioeconómico alto em, tienen más posibilidad de pagar un psicólogo, mientras que una persona con cultura socioeconómica baja ni siquiera sabe qué es un psiquiatra. Entonces también eso influye el nivel de conocimiento que tenga la persona. correcto, muy bien. Sí, tiene mayor acceso, bien lo dicen ustedes, mayor conocimiento, mayor acceso al personal de salud mental, pero también tienen necesidades básicas satisfechas, como decía Elsa, hay menos estresores. La gente pobre, es lo que sucede en Honduras actualmente, la gente anda en la calle no porque, probablemente no porque no le tema este virus, sino anda en la calle porque no tienen un ingreso fijo, no tienen cómo pagar la casa, cómo pagar los alimentos. Entonces, esto genera mucho más ansiedad, mucho más preocupación. Por ejemplo, aquí en Tegucigalpa, el domingo, creo que el lunes y martes, ha llovido bastante fuerte. Para los que vivimos en una zona segura, la lluvia podría significar una bendición, porque va a llegar más agua a las represas y eso va a favorecer a que haya mayor agua en la semana en las casas, en nuestros hogares. Va a haber mayor oportunidad para que la agricultura prospere en estos tiempos que necesitamos que la tierra produzca. Pero para la gente que vive en zonas inundables, que vive en zonas peligrosas, la lluvia no va a ser nada agradable. La lluvia va a generar miedo, va a generar temor y esto va a llevar a mayor estrés. Actualmente se está pensando, los investigadores están hablando de que después de esta situación que estamos viviendo en el mundo, los niveles de ansiedad se van a disparar y va a haber mayor riesgo de depresión. Tienen un 30% más de riesgo de depresión y de ansiedad a la población en general y mayor riesgo de padecer, por ejemplo, trastorno de estrés postraumático. Bien, la siguiente diapositiva habla de las diferencias entre ansiedad normal o fisiológica, el miedo y la patológica. Bien, el miedo, vamos a definir primero miedo, es una respuesta emocional, fisiológica y conductual normal ante una situación de peligro. Y el miedo es una respuesta diferenciada ante un objeto o situación específica. Todos hemos sentido miedo. Vamos a ver. ¿Quién? Ariana, por ahí está Ariana, por ahí. Sí, doctora, aquí estoy. ¿Qué cosas le darían miedo a usted? Pues ahorita, doctor, sinceramente estoy con miedo porque toda mi familia es sospechosa de coronavirus, entonces tengo ¿Perdón? miedo a que salgamos positivos. ¿Toda la gente qué? ¿Toda su familia? Ahorita estamos como sospechosos de coronavirus, entonces nos hicieron prueba y tengo bastante miedo que salga positiva. Ok, muy bien. Hay que confiar en Dios en que todo salga bien. Ariana, vamos a, aquí, paréntesis, vamos a pedir por Sí, ustedes, por su familia, por usted.
para que esto salga bien, ¿verdad? Y ese es un miedo real, porque hay un objeto o una situación específica que nos cause temor. Ya lo mencionó Ariana por ahí, también puede ser un asaltante, un perro bravo, una cascabel. Entonces todos vamos a entender ese miedo. El miedo es real, es una reacción normal ante una situación de peligro real. Muy bien. La ansiedad normal, todos también hemos sentido ansiedad normal. Vamos a ver quién más puede participar. Eric, ansiedad normal. Bueno, la ansiedad normal, por ejemplo, en nuestro caso, cuando vamos a un examen. O sea, Exactamente. la fecha. Correcto. Tenemos a... ¿Quién no ha participado? Gustavo. Manda, doctor. Como que mande. Un ejemplo de ansiedad normal, señor. Como ahorita. Como cuando hay un problema económico o algo así. Sí, correcto. Entonces, también, la ansiedad normal puede ser el ejemplo, presentarse un examen, una primera cita, puede ser vaya, para mi edad, que ya tengo 41 años, entonces sería como, me toca examen con mi internista o con mi endocrinólogo, entonces ojalá que los exámenes salgan bien. Es una ansiedad normal. Entonces, la ansiedad normal es difusa, es gradual, es reactiva y es una emoción desagradable. Esa es la ansiedad normal. Es difusa, gradual, reactiva y desagradable. Pero la intensidad de la ansiedad normal va a estar en función del estímulo que la provoca. ¿Quién le tiene miedo a las cucarachas? Yo, ¿Quién es yo? Daniel, Daniel, ok. ¿Qué es lo peor que ha hecho Daniel cuando ve una cucaracha? salir corriendo. Salir corriendo. ¿Qué tan largo correr? No sé, con tal no la vea. No vas a salir corriendo a la calle y te vas a cruzar la calle sin ver que viene un carro, ¿no? Ah, pues sí, sí, claro. Eso no. Entonces, a eso me refiero. La intensidad del cuadro de la ansiedad normal va a estar en función del estímulo que lo provoca. La ansiedad normal va a tener síntomas vegetativos menores. Puede ser que sí me pegue taquicardia cuando veo una cucaracha. Puede ser que sí me pegue temblor pero hasta ahí. La señal de alarma a la amenaza es conocida, es externa y no es conflictiva. Significa, bueno, entendemos que la ansiedad normal puede ser como, por ejemplo, si ahorita en este momento que estoy dando clase yo, escucho un trueno de esos buenos como los que se dan en la zona sur del país y puedo pegar un sobresalto porque estoy concentrado en esta clase que les estoy dando a ustedes. Entonces, ahí puede ser que la ansiedad normal nos permita eso. Dos cosas. Con la ansiedad normal podemos pelear o podemos huir. Y eso sucede más o menos en la gente cuando es asaltada. De repente, que se le para y enfrenta al ladrón. La ansiedad normal es adaptativa y mejora el rendimiento. ¿Quiénes de ustedes no han terminado de estudiar una clase o un capítulo, llegan a la facultad, le preguntan a su mejor amigo, le preguntan al compañero, hacemos un resumen de ese capítulo de tal cosa, le da 5 puntos específicos de ese tema, con eso se va al examen y casualmente es probable que las responda a las preguntas que vengan de ahí, porque de alguna forma la ansiedad normal es adaptativa. O quienes dejan el estudio para el último día y se desvelan toda la noche, no les baja sueño por la ansiedad, por el estrés, estudian, mejoran su rendimiento, van a hacer el examen y listo. Esa es la ansiedad normal. La ansiedad normal no provoca disfuncionalidad, no nos paraliza. ¿Vamos claros en cuanto a lo que es el miedo y la ansiedad normal, jóvenes? Sí. Sí.
Ok, muy bien. Pero el miedo sería más hacia un objeto y la ansiedad más a una situación. Puede ser que el miedo sea un objeto específico, probablemente, algo específico, algo puntual, mientras que la ansiedad, como ahí lo menciona en la descripción, es algo difuso. ¿Me entiendes? Es algo vago. Por ejemplo, hoy es miércoles, el viernes hay examen. De ahí vamos a tener, vaya, pero si, vaya, podría ser un asaltante, sí, le tengo un miedo, porque es el asaltante. Pero de repente, si tengo un examen, no sé qué me va a salir en el examen. Entonces, y si me sale sobre ansiedad, y si me sale más sobre depresión, y si me sale más sobre trastorno bipolar, entonces es una cuestión, la ansiedad normal es un poco más inespecífico, no es específicamente con algo puntual. Mientras que el miedo sí, ya puede ser un asaltante, un perro bravo, una cascabel. Vaya, se lo pongo. La rifa de una terna. ¿Me entiendes? Toca el próximo lunes, toca la rifa de terna. Tengo ansiedad normal. Ah, pero la terna, ya. ¿Y con quién te tocó la terna? Te tocó con el doctor Cruz y te tocó con la doctora Jessica Barán. Uy, esos viejos son malos. Esos viejos le van a... Sí, mira, tenés que aprenderte tal tema porque te lo va a preguntar. Entonces ahí ya se vuelve como mucho más puntual. ¿Le tengo miedo al doctor Cruz o le tengo miedo a la doctora Jessica Barahona? Porque son los más bravos o son los más enojados o son los más exigentes de esas ternas. Ahí es el miedo. La ansiedad patológica, por otro lado, lamentablemente es desadaptativa y es disfuncional. La reacción del individuo que sufre ansiedad patológica es desproporcionada al desencadenante, al estímulo. Daniel mencionaba, le tengo miedo a las cucarachas. Ok, yo salgo corriendo, doctor, y no quiero verlas. Ok, pero sale de su cuarto, sale al cuarto de la mamá, por ejemplo. O se mete del patio donde estaba la cucaracha hacia la cocina y ya no entro, y ahí pasó. Pero si de repente mira una cucaracha y sale corriendo y lo es capaz de matar un carro frente a la casa porque salió corriendo, sin medir las consecuencias, ya es una ansiedad patológica. O de repente esa ansiedad patológica cuando mira una cucaracha y se desmaya. Y empieza a gritar o empieza a subirse a las mesas, eso ya se vuelve desproporcionado. La reacción de ansiedad es desproporcionado al estímulo. Y probablemente todos los que vemos a Daniel por ahí nos quedamos asustados porque no es posible. O sea, ¿cómo es que este hombre va a empezar a gritar, va a empezar a llorar o se va a desmayar por una pinche cucaracha? La ansiedad patológica bloquea una respuesta adecuada a la vida diaria, nos va a paralizar, nos va a provocar disfuncionalidad, empeora el rendimiento y es más grave. Por ejemplo, con este caso de la terna con el doctor Cruz y la doctora Barahona, resulta que me metieron mucho miedo a mí como estudiante, me dijeron que yo no voy a poder contestarles ni la primera pregunta, y llegamos, la doctora Jessica Barahona y el doctor Cruz, llegamos, bueno, mucho gusto, Elsa, nosotros somos los médicos que la vamos a ternar, ¿cuál es su nombre? Y es tanta la ansiedad que siente Elsa que se queda paralizada. Y se queda mudo. Entonces la ansiedad patológica empeora el rendimiento, tiene un mayor componente somático, esta va a provocar más taquicardia, más palpitaciones, más sudoración, más diarrea, más estreñimiento, más dolor muscular, como bien lo mencionaba Donald, y va a requerir atención profesional. El impacto de la ansiedad. Doctor, perdón, una pregunta. Mándeme. ¿Puede haber combinación de las dos ansiedades? ¿Cómo así? O sea, que una persona pueda, alguna situación, tal vez le cause, o sea, que tenga tanto ansiedad normal y ansiedad patológica. O sea, puede tener una persona ambas ansiedades.
Si me das un ejemplo para ver. Como, por ejemplo, una persona tal vez para el examen sí se tiene ansiedad y tiene todos los síntomas somáticos como palpitaciones, taquicardia, diarrea, pero eso no lo bloquea de estudiar, pues, o sea, aún así él logra estudiar, pero tiene esos síntomas somáticos. No sé si me voy a entender la Sí, verdad. sí, sí, te vas a entender. Vamos a ver a alguien que quiera compartir o quiera contestarle antes que yo les conteste. ¿Ustedes cómo lo mirarían? ¿Como ansiedad normal o como ansiedad patológica? Creo, Mm, creo que dependería de la intensidad en la que se den estos síntomas, porque no necesariamente, bueno, pienso yo, tiene que llegar a, a que se bloquee para que sea ansiedad patológica. Pero, por ejemplo, si empieza a sudar demasiado, empieza a temblar demasiado, tanto que, digamos, no pueda responder el examen y tenga, no sé, una diarrea que tenga que irse como al baño en mitad del examen y no lo pueda responder, sería para mí ansiedad patológica, no sería ansiedad normal en ese momento. Correcto. Comparto Pero una pregunta. Mándeme. Pero si no es disfuncional, entonces técnicamente solo es ansiedad normal, porque lo deja de desarrollar su vida diaria. Ok, pero O sea, es estimulante para la persona, digamos. O sea, le ayuda como... correcto, pero o uno sea, de los literalmente, o sea, se podría decir que se aguanta la ansiedad, pues, o sea, aún así él estudia, va al examen, pero con ansiedad. correcto, pero aquí hay, Ajá. esta es clave. Miren, la ansiedad patológica tiene un mayor componente somático. Eso es importante. Doctor, ¿y las fobias están dentro de la ansiedad patológica? Sí. El trastorno de ansiedad generalizada, la fobia social, las fobias específicas, el trastorno de estrés agudo, trastorno de estrés postraumático, trastorno de adaptación, todos son ejemplos o cuadros clínicos relacionados con la ansiedad patológica. Ok, vamos a ver, para ir aclarando este punto de la ansiedad patológica, la ansiedad patológica no solamente nos va a poner la mente en blanco delante de un examen, como bien mencionan por ahí, creo que fue Bulnes, si es muy frecuente la diarrea que me provoca, si es mucho la sudoración que me provoca y me está causando molestias a mí como persona, yo tendría que considerar no como una ansiedad normal. Porque vaya, de repente yo tengo 20 estudiantes en el salón, listos para hacer un examen, pero no, los 20 no van a presentar diarrea, que tengan que salirse a mitad del examen, porque no aguantan, ni van a sudar demasiado. Y yo lo he visto con algunos estudiantes. Estudiantes que de repente estudian y cuando yo los paso al frente a exponer, a defender una historia, se quedan paralizados. Y también tiene que ver, los que han sido estudiantes míos recordarán algo que ha dado bastante énfasis en mis clases, en las historias clínicas, es la línea de vida. No sé si recuerdan. Entonces, puede ser que una cuestión que a un inicio sea ansiedad normal, pero que por esa línea de vida se convierta en ansiedad patológica. Por ejemplo, ¿cuál es la clase más pesada que ustedes han tenido a lo largo de estos 5 años? La clase más difícil. Fármaco. Fármaco. Ok. ¿Alguien más? Para mí fue macro. ¿Perdón? Para mí fue macro. Ok, muy bien. Pensemos que todos pasaron a la primera, con anatomía macroscópica o con fármaco. Todos pasaron a la primera. Si causaba ansiedad, si causaba preocupación, si causaba síntomas. El grado de ansiedad va a ser igual para alguien que la pasó a la primera o para alguien que lleva 2 veces o 3 veces repitiendo la misma clase.
Bueno, creo que ahí dependería un poco de la persona, porque hay personas que pueden llevar la clase hasta, no sé, 3 veces y ellos van bien tranquilos. Pero a mí, o sea, yo consideraría que una persona que está llevando la clase por segunda vez tendría, o sea, se sentiría más ansioso o más estresado que una persona que está llevando la clase por primera vez. Correcto. Para mí también, yo creo que así sería la cuestión. Entonces, y esto sucede con algunos trastornos, jóvenes. Algunas personas piensan, por ejemplo, con la fobia social. Yo siempre he sido así, pues. Yo siempre he tartamudeado cuando me preguntan. Yo siempre me he quedado callado. Yo no soy de las personas que participan en clases, mucho menos que saludo, que me pongo a platicar con el doctor. Y yo pienso probablemente que todos son iguales. Pero no es cierto. Entonces, a veces nos acostumbramos con este nivel de ansiedad y lo consideramos como algo normal. Hasta que vamos donde un profesional, hasta que vamos donde un psicólogo o hay alguien que se nos acerca y nos dice, hey, esto no es normal lo que estás viviendo. No es sano lo que estás viviendo. Entonces, esa también es la cuestión. Inicialmente, una experiencia puede estar provocando una ansiedad normal, pero si esta experiencia se vuelve más frecuente o se vuelve más intensa, va a superar los mecanismos habituales de defensa que cada uno de nosotros tiene. Para algunos, estudiar un día antes del examen es lo más fácil. Se les queda. Para mí, por ejemplo, para cuando a mí me toca presentar en algún congreso, para cuando a mí me toca presentar en algún seminario o ir a algún programa de radio o televisión a dar alguna ponencia, yo por lo menos tengo que tener mi investigación o mi revisión realizada una semana antes. Y tengo que leer y buscar más artículos y empaparme del tema y seguir leyendo para no dejar ningún hueco, ni un cabo suelto para poder hacer un buen papel en esa presentación. Pero para otras personas puede ser fácil estudiársela un día antes y irse a presentar un examen. Va a depender de los mecanismos de defensa. Pero si esta ansiedad supera los mecanismos de defensa habituales que yo tengo para defenderme del entorno o de mis estresores, se vuelve una ansiedad patológica. Muy bien, voy a suspender esta parte por aquí. Les vuelvo a mandar el otro link para continuar con la clase, jóvenes. Doctor, ¿Mande? creo que podemos entrar al mismo link. Ok, dele pues. Mándeme. Que usted solo tiene que abrir la misma reunión y volvemos a entrar. Ok, muy bien entonces. Muchísimas gracias, jóvenes.